Medianoche. El Ministerio Público designó a la fiscal jefa de análisis criminal Centro Norte, Tania Sironvalle, para que quede a cargo de investigar los robos, plural, robos que han afectado a ciertos ministerios y entidades públicas los últimos días. Recordar que esto se inició el pasado jueves, con quizás la noticia que ha dado más que hablar, en el Ministerio de Desarrollo Social, el cuento del tío, que probablemente falte conocerse muchos detalles de qué ocurrió allí, pero así vulgarmente o así coloquialmente se conoce ese tipo de acciones delictuales, de donde se sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte, que hasta donde sabemos no hay paradero conocido todavía de ella. Bueno, después de esto la Fiscalía formalizó a 2 personas. A este caso se sumó el robo de 2 computadores desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, además de otros dispositivos robados desde Mejor Niñez y la Corporación de Asistencia Judicial en la Cisterna. Para muchas personas, aquí hay un modus operandi. Lo dijo ni más ni menos que el fiscal nacional. Podría haber un modus operandi, algo que una estos casos. En esta misma línea fue que Renovación Nacional acudió a Contraloría. ¿Para qué? Para instruir un sumario administrativo en los ministerios afectados. Esto ante la omisión, de ellos, de denuncia de hechos que podrían revertir entonces un carácter de delito. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Y vamos a tomar contacto con Daniel Rodríguez, que es el director ejecutivo de Acción Educar. ¿Por qué? Porque este miércoles se inició un paro por 24 horas. El primer paro eventualmente, podría haber otro, podría luego haber otro definitivo, de los profesores, del paro del Colegio de Profesores. Y alguien dirá, no es primera vez. No, no es primera vez. Alguien dirá quizás más veces de las que este país necesita, de que los jóvenes y las mujeres que estudian en este país, los escolares, necesitan, claro. La crisis escolar en Chile, de contenidos, de aprendizajes, de asistencia a clases, es dramática. Lamentablemente no le estamos tomando el peso a cuánto están leyendo los niños chicos, a cuánto están aprendiendo en matemáticas, cuánta es la inasistencia que está teniendo. Tenemos y hace rato, y esto es hace rato, tenemos un drama educacional en cuanto a la calidad y no se está conversando con la profundidad y la seriedad que debemos. Y esto se paga porque se revierte en 10, 15, 20, 30 años. Estas generaciones que no están yendo al colegio o que lo están aprendiendo, no lo van a pagar ahora probablemente en sus propias vidas, sino que a lo mejor en 15 o 20 años más. Pero bueno, por eso es la crítica al Colegio de Profesores de muchos sectores a que no es apropiada con los tiempos que corren hacer una paralización de este tipo, por justa que sean las demandas. Son 8 demandas en el pliego petitorio. Daniel Rodríguez, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por el espacio. Bueno, está planteada la escena, por así decirlo. Ahora me gustaría, desde tu expertise, ¿cómo la analizas, este paro en este contexto de la educación pasando por una crisis muy dramática, según todos los expertos? A ver, yo creo que lo primero, como hiciste tú, es volver a lo esencial, que es que estamos en una crisis educacional que tiene un contexto. Efectivamente, venimos al menos hace 10 años en los resultados del CIMSE y de otras pruebas estandarizadas, mostrando un estancamiento o una incapacidad de mover la aguja de los aprendizajes. Hemos eliminado el lucro, eliminado el copago, la selección, desmunicipalizamos parte del sistema, metimos millones de dólares en una carrera docente y no habíamos podido mover la aguja. Y la aguja se movió muy, muy fuertemente hacia dirección negativa, hacia atrás, con la claro. pandemia. Claro, con la claro, pandemia. claro. Entonces tenemos una crisis que tiene un contexto largo y tenemos un agravamiento profundo por la suspensión extendida de las clases. Y ese contexto hace que la paralización como forma de movilización de los profesores quede muy fuera de contexto, quede como totalmente desplazado de lo que debiera ser los esfuerzos de las comunidades educativas ante esta crisis. ¿Y cómo te explicas entonces esta acción del Colegio de Profesores
que según el gobierno tuvo una adhesión de solo el 29%. A ver, es claro que si uno ve el pliego de demandas, esto no tiene que ver necesariamente, no tiene que ver con la calidad de la educación, tiene que ver con demandas gremiales, es decir, mejora de condiciones para los profesores. Y ese es el desajuste, hay un desalineamiento entre lo que los profesores buscan con esta medida y lo que el sistema necesita ahora. Evidentemente hay una desafección o un cierto conflicto entre las expectativas del Colegio de Profesores con este ministerio y lo que el ministerio ha podido entregar y su discurso. Hay una decepción, evidentemente, respecto a las expectativas que tenía el Colegio de Profesores. Por eso nosotros hemos dicho de alguna manera que esto un poco por otro lado, el Colegio de Profesores o la directiva del Colegio de Profesores aprovecha el río revuelto que tenemos en educación hoy día para tratar de hacer una ganancia de pescadores. Y es ese oportunismo, de alguna manera, que es el que más duele o el que más afecta. Porque efectivamente el ministerio está debilitado, está el ministro largamente cuestionado, sorteó la acusación, pero a mi modo de ver no fortalecido. Hay una crítica transversal a su gestión y obviamente él está debilitado. El gobierno está debilitado por distintas cosas, el caso de los convenios, la dificultad que tiene en la agenda legislativa y por eso un golpe de fuego amigo es bien difícil de comprender en este contexto y solo se justifica, a mi modo de ver, por una demanda muy gremial, muy propia de los intereses más privados del Colegio de Profesores y cae realmente en un mal momento. Ahora, llama la atención porque aquí se produce políticamente también una fractura eventualmente entre el Colegio de Profesores y el gobierno, porque el mismo Colegio de Profesores, si uno lee sus declaraciones, ya vamos a entrar al pliego de peticiones, pero sienten de alguna manera una frustración, quizás algunos sentirán traición, porque dice tantas marchas juntos. Estuvimos del mismo lado siempre y ahora resulta que ustedes están en el gobierno. Hubo promesas de campaña, como por ejemplo la histórica deuda de los profesores, y no hay vuelta, no hay eco, no hay soluciones. ¿Eso puede tener alguna repercusión? De todas maneras, el programa del presidente Boric en educación está rodeado de medidas irresponsables e irrealizables. La condonación del CAE es la más grande, pero también la deuda histórica, del pago de la deuda histórica de los profesores también es muy significativa. Ambas por separado se han costeado sobre los 10.000 millones de dólares. Sí. Ahora, para ser justo, ya no se está hablando de una condonación o un pago de la deuda histórica, sino de reparaciones. Pero en cualquier caso, esto siempre implicó, desde sus promesas hasta ahora, un desembolso fuerte de recursos con los que el gobierno no cuenta. Y ese realismo que el gobierno ha aprendido de alguna manera a palo, las bases no parecen haber llegado a ese aprendizaje. Y eso obviamente es frustrante. Ahora, también como pecas paga, porque el ministerio, en particular el ministro, ha usado su profesión de profesor y su cercanía al mundo educativo como una permanente carta de triunfo ante muchas críticas, ante básicamente todas las críticas que se le han hecho. Y lo ha usado como una herramienta de fuerza, lo ha usado el mismo presidente de la República. Bueno, y siempre llega la factura. Daniel, a ver, son 8 los petitorios, pero obviamente el primero, y tú ya te hiciste cargo de uno de ellos, que es la deuda histórica de los profesores. ¿De dónde emana? ¿De dónde viene? ¿Por qué no recordamos un poco de dónde viene esa deuda histórica de los profesores? Cuando los colegios fueron desmunicipalizados en el gobierno militar, se prometió un bono no tributable a los profesores como una forma de negociación con el gremio. Incluso hay una continuidad histórica, incluso los militares le tenían terror a los profesores. Y este bono fue una forma de facilitar la transferencia. Y este bono no fue pagado en todos los casos. En muchos casos las municipalidades lo pagaron porque lo consideraron parte de lo que los profesores merecían o les correspondía, pero muchas no tuvieron los recursos para pagar. Esto es cuando se municipalizaron, no cuando se cuando pasaron a la dependencia de las municipalidades. Año 81, cuando dejaron de ser funcionarios públicos y pasaron a ser funcionarios municipales y a ser regidos por el Código del Trabajo.
Eso obviamente es un perjuicio para ellos y por eso se le establece este bono, y este bono se paga a veces más bien por por platas de las municipalidades, nunca se termina de pagar por el Estado. Esto es por la crisis del 82, el Estado prometió algo y luego entró en la peor crisis que hubo y no hubo cómo pagar. Y esto no se volvió a tratar de forma pública hasta la vuelta a la democracia, en que distintos profesores empezaron a movilizarse por este tema. Obviamente esto había crecido por los intereses, en fin, y ha habido varios costeos y han habido varios hitos en el avance de este tema. El hito, yo creo que hay un hito importante, que es cuando la Cámara de Diputados en una comisión investigadora reconoce que existe esta deuda histórica. Y el segundo hito importante es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día el Estado de Chile está condenado tiene que hacerse cargo. Tiene que pagar al menos, o sea, lo que está definido son 800 docentes que pudieron acreditar efectivamente los antecedentes para esto. Y esto es importante porque hoy día ese compromiso está y el Estado debiera pagarlo. Yo no tengo la información de último minuto si es que eso se ha pagado, me parece que no. Pero también demuestra la dificultad que implica, 40 años después, sí, poder reunir los antecedentes para ver dónde ese pago corresponde o no. Y a mi modo de ver, respecto a este tema, es urgente el pago de estos 800 y algo docentes, y obviamente de ahí parte la conversación respecto a quiénes podrían ser digamos, compensados o pagados en este la deuda histórica ahora, explicada así. Lo que es ¿sí? Perdón. Nos quedamos pegados, me quedé pegado para eso. Dale, Matías. Sí, que sí, una cosa, la deuda histórica, de la cual se ha hablado muchas veces, yo quería entrar un segundito allí para recordarla, pero hay otros 6 o 7 puntos del petitorio. Por ejemplo, estabilidad laboral. No se sabe exactamente a qué cosa se refiere. ¿Cómo podría alguien decir, ya, ok, vamos a tener estabilidad laboral? ¿Cómo se cumple con ese requisito? Es bien difícil. La deuda es bien clara. ¿Se puede, no se puede? ¿Cuándo? ¿Cómo? Plazos, montos, casos específicos. Pero estabilidad laboral es parte del petitorio. Igualdad de trato de todos los profesionales de la educación. Poner fin, y aquí me quiero detener un segundito, que te detengas tú a ver cómo lo miras, cómo lo explicas. Poner fin al doble proceso de evaluación docente. Lo ponen como oponiéndose a algo que fuese objetivamente mala la evaluación docente tal cual está planteado ahora. Pero me imagino que los expertos están divididos. Algunos estiman que tal cual se hace ahora la evaluación docente está bien o no, o eso es discutible. A ver, los docentes hoy día del sistema público se someten a 2 procesos. Uno es el tradicional, digamos, que está desde el 2006 o 2004, que es la conocida como la evaluación docente, que tiene como objetivo ver la calidad de la docencia de los profesores, y según esos resultados, ellos son clasificados en distintas categorías y pueden, en el último caso, en un caso absolutamente extremo, ser desvinculados de su establecimiento. Yeah. Y luego se creó otro proceso que tiene que ver con la promoción profesional y el ascenso de remuneraciones de los profesores, que se llama la carrera docente. La carrera docente no tiene castigo, no tiene consecuencias negativas. Lo único que tiene es que tú te pasas por una serie de pruebas y de procesos, y si te va bien, asciendes en remuneraciones y en tu clasificación, y si te va mal, no pasa nada. Y es opcional, a partir de un tramo es opcional, tú puedes, cuando llegas al tramo mínimo, digamos, aceptable, ya no tienes que evaluarte más si no quieres, la mayoría de los docentes lo hacen, pero es un sistema de promoción profesional. Esto, más en una forma de eslogan, se ha llamado doble evaluación. Y efectivamente no tiene mucho sentido que los profesores se sometan a 2 procesos distintos. Y entonces, desde el gabinete de la ministra Cubillos se comprometió en ese tiempo a eliminar este problema de 2 procesos paralelos que a veces se confunden porque de hecho comparten algunos instrumentos. Perdón el enredo, pero es un tema muy enredado. Y hoy los profesores dicen, eliminemos la doble evaluación. Pero el gobierno, el Ministerio de Educación, ha optado por, creo yo, la peor solución de todas, que no es eliminar la doble evaluación, sino eliminar la totalidad de la evaluación. Y de hecho se elimina la evaluación docente, la primera, la histórica, la que se fija en calidad, y se deja solo el sistema de promoción profesional.
Es decir, se deja lo que es positivo para los docentes y se elimina el sistema de aseguramiento de la calidad. Y eso es lo que está muy mal concebido. El objetivo es positivo, no tengamos dos sistemas. Pero lo que se hizo acá, y eso es inexacto cuando se dice que queda una evaluación, no queda una evaluación. Queda un sistema de promoción profesional, que es una forma de hacer un... ¿Eso ya es así? ¿Eso ya está operando? ¿Ya se eliminó? ¿O es lo que propone el Ministerio? No, hay un proyecto de ley que está en segundo trámite en el Senado, pero justamente ha tenido ciertas dificultades hoy día por ese tema, porque en realidad no es una eliminación de la doble evaluación, es una eliminación de toda la evaluación. Perfecto. Bueno, Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación aclaratoria. Son otros los puntos también, pero son más complejos y más, algunos sin desmerecerlos en su mérito, ¿no es cierto? Pero son más etéreos de explicar o de asir. Carrera profesional docente, bueno, son más concretos, pero, por ejemplo, superar la educación estandarizada para avanzar a concepciones educativas integrales y complejas, sería seguramente más difícil, pero esos 2 o 3 que explicamos aquí o que tú nos explicaste son los más claros y quizás uno de ellos el más complejo de Ahora, ahí, Matías, perdona, ahí está el punto. La mayoría de las cosas que están ahí son bastante etéreas, son discusiones nacionales, son cosas que trascienden los gobiernos y no es presentable que para una solicitud de ese volumen la número 6, por ejemplo, es la más decidora en mi juicio de eso, cuando dice petitorio, número 6, una escuela democrática, profesional y especializada. Da la impresión de que no lo existiera, que no hubiese democracia o que no hubiese una escuela democrática, que no hubiese especialización profesional. Entonces hay que entrar a explicarla mucho más. Uno supone que los paros, sobre todo con la urgencia, que es que los niños no estén en clase en algunos colegios, sea frente a una cosa puntual, ¿no es cierto? A un bono específico, a un aumento específico o algo más específico que estas cosas que son anhelos sentidos y probablemente muy justificados, muchos de ellos históricos. Por eso es que ha habido disonancia entre los hechos y las necesidades educativas. Daniel Rodríguez. Claro, pero cuando se llega a una medida de última ratio, como es los paros, que tiene consecuencias en los estudiantes, es de mínima, a mi modo de ver, decencia, seleccionar los temas que en realidad son de vida o muerte para los docentes o son urgentes, que no me parece que estén en este petitorio, para que haya una proporcionalidad. Si no, de nuevo, esto solo parece la intención de un aliado de pegarle el anzuelo a un gobierno ya debilitado. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos el resumen informativo aquí en Medianoche. Críticas transversales ha provocado la decisión de la polémica Fundación Democracia Viva, con la que busca reponer menos dinero que el exigido por el gobierno. La organización no está de acuerdo con el cálculo estimado y, a su juicio, hay 97 millones de pesos de diferencia. El Ejecutivo espera una devolución total. Al menos hasta ahora se paralizó todo el trabajo. Como podemos ver, aquí tenemos que se ven 2 tanques. Hasta el momento no funcionan todavía. El reclamo de los vecinos de este campamento en Antofagasta grafica que las obras que inició la polémica Fundación Democracia Viva están inconclusas. Obras rendidas a la Seremía de Vivienda de Antofagasta que, según el MIMBU, corresponden al 8% del total adjudicado en 3 convenios cuestionados. El ministerio exigió devolver 391 millones de pesos de los casi 427 adjudicados. Esto corresponde al 92% del total transferido por la cartera. Sin embargo, Democracia Viva no quiere devolver ese monto. La fundación acusa que el cálculo se hizo de forma arbitraria, que se vulneró el debido proceso y que la fundación no tuvo oportunidad de presentar sus argumentos. ¡Aló! Intentamos contactar a Daniel Andrade, director ejecutivo de la fundación, expareja de la diputada Catalina Pérez. Él es el responsable del recurso presentado que busca impugnar la restitución de los dineros. Vía telefónica envió el comunicado con el que aseguran estar dispuestos a una devolución. Sin embargo, es un monto menor al que exige el gobierno.
Una correcta revisión, a nuestro parecer, de las rendiciones de nuestros trabajos a junio de este año establece que el monto a devolver sería de 294.384.230 pesos. 97 millones de pesos menos son exigido por el gobierno, según consta en la cartola enviada por la Fundación. El gobierno tiene acreditado al Ejecutivo que son 391 millones de pesos los que tienen que devolver. Lo voy a decir del siguiente modo: no hubiese sido posible dictar la resolución que ordena la restitución si es que eso no está acreditado. La próxima semana, más tardar, la Seremi de Vivienda de Antofagasta tendrá que responder a los recursos con los que Democracia Viva busca frenar la restitución. Era evidente que no iban a querer devolver la plata y por eso es que cuesta tanto entender que además le hayan dado un plazo. Si es que no logran acreditar que se invirtió de alguna forma en los servicios para los cuales fueron contratados, por cierto que sí. Diputada Pérez, ¿podemos conversar? Nueva negativa de la diputada y expareja de Andrade para explicar lo ocurrido en Antofagasta. A Pérez el escándalo le costó la suspensión de su militancia en RD y en la bancada del Frente Amplio. En el Congreso sigue recibiendo algunas muestras de apoyo, como la que se apreció mientras la tensión se elevaba tras la solicitud del diputado republicano Johannes Kaiser. Finalmente, copia de aquellas boletas de garantía de todos aquellos procesos de asignación de recursos a aquellas fundaciones. La molestia se desató cuando el parlamentario pidió enviar un oficio para conocer las boletas de garantía de todos los convenios con fundaciones realizadas durante este gobierno. Señor presidente. Señor presidente, estoy hablando. Presidente, tengo derecho a usar la palabra. Además, pidió conocer si la Contraloría recibió las declaraciones de interés de los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson, lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Es el Poder Legislativo el que le pide al Ejecutivo que haga llegar estos documentos. Bueno, lo que estaba pidiendo un diputado del Partido Republicano era una información que se puede consultar en una página web de la Contraloría. Caso Convenios, que cuenta con investigaciones en 9 regiones del país. Su origen, Democracia Viva, fundación que tiene hasta mediados de agosto para devolver los dineros exigidos por el Ministerio de Vivienda. Un robo más. Durante este miércoles se conocieron 3 nuevos casos de robo de computadores a recintos relacionados al Estado. Se suman a los que ya hemos conocido durante las últimas semanas. Vamos a revisar los detalles en el siguiente informe. Carabineros llegando a la Corporación de Sistema Judicial de San Ramón y una historia que se repite. Un grupo de desconocidos ingresa a una institución del Estado y roba computadores. Horas más tarde, este era el cartel que figuraba en la entrada de la institución, pero ahora de la cisterna. Por robo de computadores se cierra centro. 2 computadores en ambos casos que contiene información de las causas que patrocina la Corporación de Asistencia Judicial. El modo operandi también es más o menos similar. Ahí es el ingreso por una vía no, digamos, común y se produce la sustracción de computadores. Computadores de San Ramón que tenían información confidencial. Computadores también en la cisterna con información relativa a causas civiles. Mismo robo que solo horas antes afectó a la Subsecretaría del Patrimonio, dependiente del Ministerio de las Culturas, donde otros 2 aparatos fueron sustraídos. Ministro, ¿se nos puede dar detalles como de todo lo que ocurrió en el fondo? Les dije que no voy a hablar. Por favor, gracias. Esta vez las preguntas eran para el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, pero la historia ya era conocida. Durante las últimas semanas, delincuentes intentaron ingresar al Ministerio de Bienes Nacionales. 2 computadores robados a la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos y el robo de 23 computadores y una caja fuerte al Ministerio de Desarrollo Social, que ha traído cuestionamientos políticos principalmente al ministro Giorgio Jackson. Y la pregunta que surge si estos delitos responden solo a hechos puntuales. El acceso a oficinas públicas y privadas en el centro de la ciudad de Santiago y en otros lugares es más recurrente de lo que probablemente muchos creen. La otra interrogante, si estamos frente a un modo de operar que busca robar información. Es decir, que no es común, en nuestro parecer, que se cometan robos de computadores como los que ocurrieron en el MIDESO, el Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto son llamativos, llaman la atención, pero no por eso los robos dejan de ser delitos comunes y en consecuencia de momento esperemos que la investigación avance y no continúe, y en lugar de, no hay motivo para, desde ya, les insisto, para incurrir en algún tipo de especulación. Equipos que también fueron sustraídos desde la Oficina de Mejor Niñez, una noticia que fue entregada este miércoles por la institución tras el robo de las corporaciones del sistema judicial. Ahora la fiscal Tania Cirún Valle estará encargada de investigar todos los robos de esta naturaleza, que ya suman 7, y determinar si hay líneas investigativas comunes.
Delitos que han traído consecuencias políticas y que ponen en entredicho la seguridad de las instituciones del Estado. Mientras, el gobierno anunció un proyecto de ley para incrementar las multas a empresas de seguridad que no cumplan con los estándares mínimos de resguardo, el que sería presentado durante los próximos días. Junto a las principales autoridades políticas y policiales, el presidente Gabriel Boric encabezó una reunión que busca consensuar las modificaciones a la ley antiterrorista. En esta instancia se informaron los avances en el texto que dentro de las próximas 2 semanas se va a presentar al Congreso en el inicio del trabajo legislativo que busca modificar esta ley que data de 2011. Además de aumentar las penas, según dijo la ministra del Interior, lo principal será eliminar algunas exigencias de la actual ley que tiene grados de subjetividad y que hacen difícil poder aplicarla. Por ejemplo, para definir un hecho como terrorista, hoy se requiere demostrar que haya infundido miedo en la población, algo que es discutible. También en el nuevo texto se buscará establecer que cualquier hecho que socave las bases políticas, sociales y económicas del país pueda definirse como terrorista. Como está tipificado el delito, en primer lugar hace muy difícil perseguirlo, es decir, tener buenos resultados penales cuando se imputa un delito de este tipo, y en segundo lugar formularlo también de una perspectiva que recoja la experiencia internacional, porque nuestra formulación tenía una serie de carencias, era particularmente anticuado y no se hacía cargo de los distintos fenómenos, digamos, que hay detrás del problema terrorista. Y este miércoles se concretó el paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores para exigir al gobierno una serie de demandas del magisterio. El petitorio cuenta con 8 puntos, entre los que destacan la reparación por la deuda histórica, cambios en la jornada escolar completa, medidas para mitigar la violencia en los colegios. Advirtieron que de no obtener respuestas concretas planean una próxima paralización de 48 horas y, si persisten sin respuesta, una movilización indefinida. El Ministerio de Educación agendó para este jueves un encuentro con el Colegio de Profesores para buscar un acuerdo que evite una próxima paralización. Estamos con un gobierno que comprometió en su programa una serie de medidas que hoy día le estamos pidiendo. Estamos con un gobierno y con personeros que están hoy día en la moneda y en los ministerios que marcharon con nosotros en las calles por estos mismos temas. Es hoy día el gobierno que tiene que entender que debe cambiar el rumbo, de lo contrario se acerca el paro de 48 horas y se acerca el paro indefinido. El llamado que yo más bien le haría al Colegio de Profesores y de Profesoras es a evaluar efectivamente si es tan necesaria la suspensión de las clases para poder avanzar, ¿no es cierto?, en aquellas soluciones que nosotros creemos que efectivamente tenemos que avanzar. Cambiamos de tema. Una niña de 12 años que estaba hospitalizada en el servicio de pediatría del Hospital de Chillán falleció tras caer desde el 5º piso de este recinto. Consuelo Sotomayor tiene los detalles. Consuelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Así es, cerca de las 9 de la noche, el Ministerio Público y la Fiscalía Regional de Ñuble confirmó lamentablemente el fallecimiento de una niña de tan solo 12 años que estaba internada en la unidad de pediatría del Hospital Herminda Martín de Chillán y que en horas de esta tarde, por razones que se investigan, habría caído desde el 5º piso, desde la ventana del 5º piso de este recinto asistencial. Ella había sido derivada por un tribunal de familia tras este trágico accidente. Rápidamente se activaron todos los protocolos y un amplio operativo para poder rescatar a esta menor. Fue trasladada nuevamente hasta la unidad de cuidados intensivos pediátricos de este recinto asistencial, pero pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y del equipo médico, nada se pudo hacer debido a la gravedad de sus lesiones. Lamentablemente perdió la vida. Un hecho que ocurrió, una caída que ocurrió cerca de las 3 de la tarde y cerca ya de las 9 de la noche. Lamentablemente el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Ñuble confirma esta triste noticia, el fallecimiento de esta paciente, de esta niña de 12 años que había sido derivada por un tribunal de familia hasta este recinto asistencial. Será la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones los encargados de poder esclarecer las circunstancias de lo que ocurrió al interior de este recinto asistencial que le costó la vida a esta niña, esta pequeña de tan solo 12 años. Tenemos declaraciones al respecto. ¿Qué les parece si pasamos a revisarlas? Una menor de 12 años que se encontraba internada al interior de este establecimiento habría mantenido una caída desde un 5º piso. Los elementos que tenemos hasta el minuto es que ella fue derivada desde el Tribunal de Familia a la atención de pediatría
y lo demás está todo en materia de investigación. Se están tomando las declaraciones respectivas a las personas que estaban en el hospital en el momento, se están reuniendo antecedentes para ver cuáles fueron las circunstancias en que se produce el hecho. Bien, ahí ustedes escuchaban esas declaraciones al fiscal a cargo de esta indagatoria y por supuesto a Carabineros. De hecho, fue personal de servicio de Carabineros que se encontraba en el hospital Herminda Martín de Chillán, quienes alertaron también al equipo médico y por supuesto se activó rápidamente este operativo, este procedimiento en el hospital Herminda Martín de Chillán. Desde la institución, desde el hospital, aseguraron que están evidentemente entregando todos los antecedentes para poder aclarar lamentablemente los hechos y que se desarrolle esta investigación en este recinto asistencial que permita dar con los responsables y las circunstancias de este trágico accidente que terminó con la vida, lamentablemente, de esta niña de tan solo 12 años, quien cayó en horas de esta tarde desde el 5º piso del hospital Herminda Martín de Chillán. Gracias, Consuelo, por este informe. Buenas noches. 2 de la mañana en punto, vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Medianoche. 2 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso en Medianoche. Recorrió su querida Villa Frey y la Pérgola de las Flores hasta el Parque del Recuerdo. Así fue la multitudinaria despedida por las calles de Santiago de Cecilia la Incomparable. Los restos de una de las figuras más importantes de la música chilena van a descansar en su natal Tomé. Tu destino es como el mío. Que lo más increíble es la entrega del pueblo, de la gente, cómo la aman. Mucha pena. Es una ídola, es total. Sí fue querida, ella lo sintió también hasta el final. No lo vamos a olvidar, mientras esté su música sonando, siempre va a estar vigente. Javiera Parra cantó Compromiso, parada al costado del féretro de Cecilia, en el escenario del Teatro Caupolicán. Abajo, cientos de fanáticas y fanáticos llegaron a despedir a su máxima ídola, aquella que llamaron la Incomparable, simplemente para ellos la mejor. Este es el principio, es el inicio de ella como un ícono, como una leyenda. Ella formaba parte de mi vida. Tu destino es como el mío. Y a raíz de esa curiosidad, de esa maravilla de canción, mucha gente se metió a conocer el resto de la obra de la Cecilia, que es vastísima. Pero ella siempre fue la reina, ella fue la número 1 y bueno, ahora ya pasó a ser la leyenda de Cecilia, inolvidable. Es la primera rockstar que tenemos en Chile y se merece todos estos homenajes. Ella quería una despedida así y era su manera de ser, su personalidad. Aquí con mi pañuelo despidiendo a la ídola, nuestra ídola, que crecimos todas juntas. Aleluya. Y aleluya. Ya no me salgo tanto cantar, pero yo imitaba a Cecilia. Cecilia, Cecilia, Cecilia. Uy, siempre ha sido fanático, muy fanático. Y ahí dije, yo no puedo perderme, si este búho amarillo es del pueblo, ¿por qué no puedo estar con mi hermano? Aquí estoy. Bom, 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 y abrirá las estrellas. Bom, 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 nos desearon felicidad. Pasada las 2 de la tarde, el cortejo enfiló hasta la Villa Frey en Ñuñoa, donde vivió los últimos 20 años. Me emocioné. Yo vivo al lado de ella. Era una persona querendona de toda la gente acá en la villa. Y de la Villa Frey a la Pérgola de las Flores en Avenida La Paz, donde los pétalos y el cariño volaron al viento. ¡Cecilia, buena vida! ¡Chao, Ceci! ¡Que te vaya lindo!
quería la tía, pero ¿te imaginaste quitando? Sí, siempre lo supe. Y además logró lo que logró en la vida, llenar Caupolicán, fue su deseo y hizo todo el itinerario de aquí hasta la incineración y después la ceniza en la playa de Tomé. Lo logró todo, ella es súper determinada. Eso es parte de su carácter, de su firmeza. Cecilia fue despedida una fría tarde de invierno del 26 de julio de 2023 en el Parque del Recuerdo y sus restos viajarán a Tomé para estar junto a sus padres. Dice adiós la incomparable, la única y la irrepetible. La gran Cecilia ha muerto. Ahora comienza su leyenda. Impresionante ahí el cameriño de la gente que recoge esta nota preparada por Juan Carlos Alarcón. Vamos a seguir hablando ahora de cultura de espectáculos porque este miércoles comenzó sus transmisiones la señal 3 de Televisión Nacional de Chile, que busca acompañar a todos los chilenos con los programas y contenidos que han marcado más de 5 décadas de nuestro canal. TVN3 pretende revivir historias y espacios que han marcado a más de una generación y está disponible a través de YouTube, TVN Play y tvn.cl las 24 horas y los 7 días de la semana. En el lanzamiento participaron Pedro Carcuro, Maiten Montenegro y Fernando Alarcón, los veíamos ahí en la pantalla, quienes han sido parte incluso de la fundación de TVN, además del directorio y trabajadores del canal. La invitación está hecha porque vale la pena recordar de más de 60.000 horas de la mejor programación. Grandes teleseries, eventos deportivos estelares también, programas culturales y los hitos de nuestro canal en la nueva señal TVN3. Un patrimonio audiovisual, inmenso, 60.000 horas digitalizadas, que creo que es importante que las podamos poner a disposición de toda la audiencia y de las distintas generaciones para que puedan ir conociendo no solo los momentos televisivos, sino que la historia de Chile. Un gran regalo para la tercera edad, para la gente que gusta de los recuerdos, que gusta de disfrutar y recordar épocas en que la televisión les enseñaba, nos entretenía. Y creo que eso es un punto vital. Vale la pena seguir la historia que están haciendo este nuevo canal que es TVN3, que nos va a proporcionar el reencuentro con grandes programas, con grandes transmisiones. TVN3 es para todos los chilenos y para todo el mundo. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Y esto parece salido de la ficción, pero no. Exoficiales aseguraron ante el Congreso de Estados Unidos que su gobierno oculta supuestas evidencias de restos no humanos y ovnis. ¿Qué dicen los expertos? Ponga atención. De hablar de ovnis, puede que suene la banda sonora de esta serie en su cabeza. Han pasado 30 años desde que la trama de los archivos X se tomara a la televisión y registrara las aventuras de unos agentes del FBI investigando fenómenos paranormales, algo que este miércoles parecía que había salido de la pantalla chica y se había instalado en una comisión del Congreso de Estados Unidos. ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos de esas naves que se estrellaron? Como dije públicamente, elementos biológicos fueron recogidos, sí. ¿Humanos o no humanos? No humanos, y eso fue lo que dijeron personas del programa que les comenté y que todavía están en el programa. Pero justamente este es el argumento que ha desatado polémica entre la comunidad científica que duda de las afirmaciones de uno de los principales testigos, el ex oficial de inteligencia de Estados Unidos, David Grosh. Está hablando de cosas que le han dicho o que han leído y sus declaraciones van cambiando con cada entrevista que da. Grosh ha asegurado en múltiples entrevistas que el gobierno estadounidense oculta un programa que tendría pruebas físicas de vehículos extraterrestres, una premisa que se suma a las denuncias del congresista republicano Tim Burchett sobre la supuesta información confidencial que ocultaría el Pentágono en esta materia. No vamos a traer hombrecitos verdes o platillos voladores a la audiencia.
Vamos a descubrir el encubrimiento. Espero que esto sea solo el comienzo de muchas más audiencias. Y es que según el testimonio que realizaron bajo juramento los 3 militares retirados, Estados Unidos estaría al tanto de vida fuera de la Tierra desde 1930. Los fenómenos aéreos no identificados están en nuestro espacio aéreo, pero no se denuncian en gran medida. Estos avistamientos no son raros ni aislados, son rutinarios. Tras el inicio de estas investigaciones, el Congreso y el gobierno norteamericano incluso cambió el nombre para referirse a estos casos, a los que se refiere ahora como fenómenos aéreos sin identificar, para evitar el uso de la palabra ovni. Ya los norteamericanos señalaron que el fenómeno ovni existe, necesita tener mayor data para poder entender el fenómeno, porque algo está provocando esto también. Avistamientos constantes que también son puestos en duda por astrónomos que cuestionan el hecho de que siempre ocurra en Estados Unidos. ¿Por qué siempre es Estados Unidos? Podría estar media hora hablando de este tema. Hay 2 motivos principales por los cuales este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque nuestro planeta es 70% océano. Cuando algo cae, lo más probable es que caiga al agua, no a un país específico. De hecho, aquí en Chile también se han registrado estos avistamientos, sobre todo al norte del país. Las organizaciones privadas son las que llevan hoy día la delantera acá en Chile, en el sentido de que pueden, junto con la academia, nosotros hicimos muchas cosas con las universidades, pueden producir buena data en torno a lo que está pasando con los fenómenos ufológicos, y hay que tener una posición activa en Chile, porque como tú bien decías, Chile es uno de los países con mayores incidentes ovni en el mundo. La NASA entregará el próximo mes un informe que está haciendo en torno a los objetos voladores no identificados, con el que se espera responder en algún grado a la pregunta que durante décadas nos hemos hecho. ¿Estamos solos en el universo? Continuamos con noticias internacionales. Kevin Spacey fue declarado inocente de 9 delitos sexuales en Londres, Inglaterra. El tribunal concluyó que el actor de 64 años es inocente de agredir sexualmente a 4 hombres, quienes lo acusaron de usar su fama y poder entre los años 2004 y 2013 para abusarlos sexualmente. Los denunciantes tienen derecho al anonimato de por vida según la ley. Los jurados llegaron al veredicto después de 12 horas y 26 minutos de deliberación en un juicio que tomó 4 semanas. Spacey lloró y dijo que se sintió honrado después de ser absuelto en uno de los juicios de abusos en la industria de más alto perfil en Reino Unido. Tengo mucho que procesar después de lo que acaba de pasar. Pero me gustaría decir que estoy enormemente agradecido al jurado por haberse tomado el tiempo de examinar toda la evidencia y todos los hechos cuidadosamente antes de llegar a su decisión, y me siento honrado por el resultado. 2 de la mañana con 19 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche, al final de esta entrega informativa. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que toca un tema que es muy sensible. Esta semana, hoy, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas. Pero esta semana, el viernes, hay reunión de política monetaria del Banco Central donde se revisará la tasa de interés, que está en 11,75%. Es tremendamente alta para lo histórico chileno, la historia reciente de Chile. Todo indica que debiera ir bajando. ¿Cuánto? No se sabe. Lo sabremos el viernes. Pero por ahora, el Grupo de Política Monetaria recomienda al Banco Central bajar 0,75 puntos. Por lo tanto, vamos a ver, esto es un grupo de asesores que no tiene ningún poder vinculante con el Banco Central, es más bien recomendaciones del mercado y de los expertos. Por lo tanto, esta semana, el viernes, a estar atentos a esa medida que es muy importante para el bolsillo y para la vida de todos los chilenos, que se tomará el día viernes. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, jueves 27 de julio de 2023. Santiago tendrá cielo parcial y 20 grados de máxima probable. En tanto, San Fernando, en la región de O'Higgins, habrá cielo parcial también y el termómetro como máximo debería llegar a los 16 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y le deseamos que tenga unas muy buenas noches y que descanse. Gracias por venir. Chao.